dice, la dicha del perdón. Por eso, Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso ahora a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercará a ti. Muchos dolores habrá para el limpio, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegrarnos a Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vuestros, los rectos de corazón. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio, que ojalá y pudiera grabarlo. Vamos a grabarlo, estamos grabando, para que lo oigan los hermanos que no pudieron venir. Ya les viene el Día del Padre. Ya nos viene. Pero lo más importante, ya hemos dicho que aquí celebramos predicando. Predicamos. Y hoy vamos a hablar de algo que yo les decía hace algunas semanas atrás, cuando predicamos a las mujeres en la iglesia. Ahora vamos a predicar a los hombres, que también le toca una parte. A las mujeres, ya ven que la vez pasada fue igual. Hablábamos de las mujeres, pero nos pegaba pedradas a los hombres. Ahora va a ser igual. Pero antes de pasar de lleno a las características de que el varón debe de tener, le vamos a dar continuidad al tema que hablábamos del bautismo, y que al mismo tiempo el Señor puso la semana pasada a hablarnos de las principales características que los cristianos debemos de tener. Y hablando de esos dos temas, nace el tema de hoy. Si quisiéramos ponerle un título, pues sería el llamamiento a servir al Señor. Y aquí, hermanos, el llamamiento más fuerte, por eso yo siempre les dije que cuando le tocara al hombre era mucho más pesado que lo que al Dios a veces le pide a la mujer. Cuando Dios le dice a la mujer, sométete a tu esposo, pues todos pensamos, ¡ay, qué padre!, dicen los maridos, ¿no? Pero cuando el Señor dice, sométete a Cristo, ahí sí los maridos como que, ¡ay Dios! ¿A quién? A Cristo. Ese Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro hermano, el que murió por nosotros, Él deja una enseñanza que hoy vamos a predicar y que la complementa el hermano Pablo en sus cartas. El llamamiento al servicio. Hermanos, todos los cristianos somos llamados a servir, pero a los varones nos pone la vara así alta. El varón en una congregación se tiene que levantar para servirle al Señor. También la mujer, no vayan a decir, no, entonces nomás los varones. No, también. Pero el varón tiene cosas primordiales de servicio en una congregación. Y para entender este llamado, y para entender todo lo que el Señor hizo y formó, vamos a leer Mateo primero, y luego nos vamos a ir a las características. ¿Por qué es tan importante lo que vamos a enseñar hoy? Hermanos, porque urge en toda congregación los llamamientos.
Así seamos poquitos o seamos muchos, ocupamos que no toda la carga vaya sobre un solo hombre. ¿Por qué? No que el pastor puede, el pastor está lleno del Señor, el pastor también es hombre. Y si yo les dijera en una gráfica cómo es el liderazgo en Cristo, no es aquel que está parado y mandando a los de abajo, como se hace en el mundo. Ese es el liderazgo del mundo. El jefe que somete al empleado. En Cristo todos somos iguales, solo que el pastor va por delante enseñando, va guiando el camino, pero todos somos exactamente iguales. Por eso todos tenemos un llamado. Y vamos a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Aquí hay una parte que a mí me impacta cuando leí esto. Me impactó muchísimo. Porque si usted lee todo el contexto, antes de Mateo capítulo 9, verso 35, está lo de la mujer de que tocó el manto de Jesús. Lo que acabamos de escuchar ahí en la alabanza. Y esa mujer que tocó el manto de Jesús, que era la característica principal de ella, su fe, ¿verdad? Su fe era la característica principal de ella. No vamos a predicar sobre ella, pero me llena mi corazón que la alabanza que pusieron, pues estaba en el marco anterior a lo que vamos a predicar. Y me da gusto, porque la base y el fundamento de todo cristiano es la fe. Si usted no tiene una fe correcta, no está en el Señor. Es tan importante que conozcamos al verdadero Dios de la Biblia, al Señor Jesucristo en todas sus características, porque si no, engañamos al pueblo y su fe es vana. Y si su fe es vana, entonces no hay salvación, hermano. Por eso, lo que vamos a hablar hoy, quiero que vea ese Jesús, ese maestro que le preguntaron sobre el ayuno en todo el capítulo anterior, le vio el poder en la mujer que tocó su manto. Y mire lo que ese Jesús dice en el verso 35. Él venía recorriendo las ciudades. ¿Y qué era lo que notaba el Señor? Recorría todas las ciudades, verso 35. Y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él venía recorriendo. Pero vea lo que notó el Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué notó el Señor? Que había demasiada gente y él solo no podía. No que no tuviera el poder, sino para poder enseñar a tanta gente, él sintió compasión de las personas. Nosotros somos los hijos de Dios, somos el reflejo de Cristo. Y usted voltea ahí afuera, oiga los cohetes. Vea a la gente cómo se aglutina. Están perdidos. Son ovejas sin un pastor verdadero. Todo el mundo se está perdiendo y nuestro trabajo no se está cumpliendo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Usted siente compasión? O es como muchos cristianos que dicen, ¡ja! Yo ya soy salvo, ese se va a condenar. Porque hay quienes todavía se jactan de la salvación que Dios le ha dado. Su vecino, su mejor amigo, sus familiares, sus parientes. ¿Siente compasión por ellos? ¿Siente la necesidad que Cristo estaba sintiendo en ese momento al verlas como ovejas sin pastor? Ya hemos dicho, hermanos, que el que hace la transformación es Dios, sí, pero usted tiene que llevar el mensaje. Usted tiene que sembrar la semilla. Ya el Señor la regará si Él quiere o no quiere, y es cosa de Él. Pero si usted no lleva el mensaje, ¿cómo pues? Usted quiere que crezca una planta y no pone la semilla, dígame cómo.
Usted puede comprar la maceta más hermosa y ponerle la mejor tierra que encuentre. Pero si no le pone la semilla, ¿qué va a salir? Nada. ¿Sí entiende eso? Las malas hierbas, dice mi hermana, pues imagínense, sí, las malas hierbas, las cosas del enemigo. Verso 37. Hermano, vea el mensaje para quién es. Entonces dijo a quién. ¿Y usted qué es? ¿Qué es usted? ¿No es el discípulo? Entonces, ¿a quién va el mensaje? A usted, a nosotros. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué es la mies? La mies es mucha. ¿Qué es la mies? La palabra. Cuando usted va a un sembradío, el grano es la mies. Hay mucho que cosechar, hermano, pero hay pocos que quieran trabajar para cosechar. Eso es lo que está diciendo ahí. Se lo quiero leer en el lenguaje actual para que le entienda más. A ver si veo, porque si tiene letrita y ahora no está el hermano que me ayuda. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos discípulos para anunciarle las buenas noticias. La mies es mucha, hay mucho por cosechar. ¿Usted nunca le ha pasado que se para abajo de un árbol, como el hermano que tiene ahí algunos, y se llenan de limones, por ejemplo? ¿Y quién los corta? ¿Quién se pone reverentemente a cosechar? ¿Cuántas cajitas dio el limoncito? No le tire pedazos al hermano, estoy poniendo un ejemplo. Yo tenía un guayabo, me acuerdo. Mi mamá lo dejó ahí. Se llenaba de guayabas. Y dígame, ¿cuándo tuve la decencia de ponerme a cortar todas, llenar cajitas y a lo mejor hasta venderlas? Nunca. Así estamos en Cristo. Están los frutos, está la mies, está todo listo, pero no hay quien vaya. No hay quien vaya, no hay discípulos que vayan por la mies. Y la palabra del verso 38 nos da una pedrada tremenda, mi hermano. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre. Dios es el Señor de la mies. Tenemos que rogarle al Padre, toda la congregación, que levante obreros, siervos fieles, que van a salir de todos nosotros para la gloria de Él. Les dije que el trabajo del varón era más pesado. También hay mujeres que se levantan a falta de varones. Pero la palabra es clara, necesitamos discípulos, necesitamos gente dispuesta a servirle al Señor. Hay que orar, hermanos, la congregación necesita crecer. Y no para la gloria nuestra, no estoy hablando de crecer, que venga mucha gente, no, de que crezcamos espiritualmente. Si un cristiano no crece y madura, es como el fruto cortado antes de tiempo, que de todos modos va a morir, pero nunca sirvió para nada. Un fruto cortado a su tiempo, madura conforme a su tiempo y sirve hasta de alimento a la persona que lo cortó. Pero usted corte un fruto pequeño antes de que madure, antes de que crezca, ¿de qué va a servir? De nada, se va a ir a la basura. Usted no puede ser ese fruto que está verde todo el tiempo. No se puede. Tiene que crecer y madurar. Tiene que estar listo para que ir a hacer la cosecha. Es un mandato. Sembrar semilla. El mundo necesita de nosotros.
Y no para sentirnos grandes o superiores, no, mi hermano, para llevar el mensaje al cual el Señor nos llamó. El Evangelio de Cristo. Ya dijimos que el Evangelio es predicar a Cristo y la obra que Él hizo por nosotros para llevar a la gente al arrepentimiento y a la salvación. Eso es el Evangelio. Usted no tiene que ser experto. Tiene que saber lo básico. Si no lo sabe eso, entonces ¿dónde estamos, mi hermano, parados? Porque luego hay gente que sí se atreve a decir, ay pastor, yo no estoy listo. Tengo 10 años de cristiano, pero todavía no me siento competente. Tengo 4 años de cristiano, pero todavía no me siento competente. Mi amado hermano, ¿no sabe cuál es el mensaje de Cristo? Sí. Cristo salva. Pues ese es el Evangelio. El Evangelio no es decir, el Señor te va a dar todo lo que necesitas. El Evangelio no es decir, vamos a hacer milagros. El Evangelio es la obra de Cristo en la vida del pecador. Para que él se arrepienta y vea que hay una puerta para salvación. Y esa puerta es Cristo. Amén, aleluya. Cristo va más allá, hermano. Va mucho más allá en el desarrollo de la vida misma. Él es el que nos pide, oremos al dueño, al Señor de la mies. Él no se queda esperando. Él te dice, hay que hacerlo. Porque si no, nunca entenderemos la verdad del Evangelio. Es el mismo Cristo quien prepara su iglesia. Vamos a Efesios 7. Para que vean esa gran verdad. Es el mismo Señor Jesucristo quien hace todo para que la congregación se prepare para salir a trabajar para Él. Es Él el que hace la obra. Efesios 4. ¿Cómo vamos a ir a predicar un evangelio si primero la congregación no entiende que Dios ya lo preparó? ¿Cómo que ya me preparó? Ya lo preparó. Vamos a leer el contexto 4, vamos a leer el del 1. Los versículos que me interesan son del 7 en adelante, pero quiero leer el 1. Quiero que vean lo que dice ahí. Palabra del Señor, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo debe andar el cristiano con la vocación a la que fuisteis llamado? ¿A qué fuimos llamados? A servirle, a predicar el Evangelio. No nos llamó para que estemos cómodamente sentados gozando de una salvación. Fuimos llamados para predicar la buena noticia y hacer discípulos a todas las naciones. ¿No decía eso cuando lo leímos hace apenas 2 semanas? Y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos lleva hechos? Verso 2. Fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Dónde comienza el mensaje? En la calle no, aquí en la congregación. Si entre nosotros no nos amamos lo suficiente para tolerar nuestros defectos y ayudarnos a corregirlos, entonces no podemos ir allá afuera. Todos no somos pecadores. El único, ¿cómo le podría llamar? La única congregación llamada con pecadores somos los cristianos. En todos los trabajos quieren perfectos, Cristo quiere pecadores.
que se arrepientan para poderle servir. Y dice su palabra que el que más se le perdona, más ama. Más ama. Él quiere que usted, por amor a lo que Él hizo en la obra del Calvario, en la cruz, usted lo ame más. Porque imagínense, mientras más pecados me perdonó, más amor tengo que tener a Él. 3. Solícitos en guardar la unidad del vínculo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu nos une a todos en un solo cuerpo, ya lo vimos. Todos somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a tener paz. ¿Cómo vamos a ver un cristiano preocupado? Ya les he dicho esa pregunta que luego hago. A ver, hermanos, pongan atención en esto. Dime de qué tamaño es tu problema y voy a decirte de qué tamaño es tu fe. Por eso cuando alguien le pregunta a este siervo, ¿cómo está? Bien, yo siempre estoy bien. El mundo, ¿quién sabe? ¿Por qué yo contesto eso? Porque en Cristo no puedes estar mal, así estés enfermo, con dolores, cansado, dormido. Usted está bien, está en Cristo. Él se va a encargar. Nos duele, sí. Nos cansamos, sí. Somos de carne, hermanos. Pero debemos de tener esa confianza en Él. Amén, amén. Porque si no confiamos, entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde quedó la fe? Entonces no somos el cuerpo de Cristo que nos llama a tener paz. Él nos dio la receta, ¿la recuerdan en Filipenses cuando Él dijo, y venid y traed todas sus problemas, todas sus peticiones delante de Él? Él lo dijo, con acción de gracias, con ruego. Y Él promete darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No promete darte lo que le estás pidiendo. Te está diciendo que si tú le dejas sus cargas, Él te da paz. Si es necesario que pases por ahí, Él está a tu lado. Esa alabanza que pusieron también lo decía. ¿Qué decía? Que en lo malo y en las cosas Él está ahí. Él no dice que te lo va a quitar. Él dice que Él está ahí. Que a veces es necesario que estés así. Él tiene un propósito para hacerte crecer de alguna manera. Ahora, no confundir eso, hermanos, aquí sí. No todos ustedes digan es prueba, ¿eh? Es que el Señor me tiene a prueba. ¿Te tiene a prueba o es la consecuencia de tu pecado? Cuidado, hay una diferencia. Si usted hizo algo que le causa problemas porque pecó, admita que también el Señor corrige. Y no es prueba, a veces es corrección. Y usted tiene que entender que necesita ser corregido para poder cambiar. Porque eso sí, cuando a uno nos va mal, la prueba. ¿Cuál prueba? A veces no es prueba, hermano. A veces es el resultado de un pecado que usted cometió. O que yo cometí. Y el Señor quiere que vayas ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿O no? Al arrepentimiento. Una persona que se alcoholiza y choca y destruye su carro y luego dice, el Señor me está poniendo a prueba. No, mi hermano. La consecuencia de no estar en el Señor. ¿Sí entendió eso? Pero hay veces como a Job, que decía, bueno, ¿y yo por qué? Ahí sí eran pruebas. Usted tiene que tener la capacidad de discernir, hermano. Y si fue algo que usted sabe que hizo mal, vaya a doblar las rodillas y a pedir perdón. Para que el Señor le levante otra vez. Pero hay que entender que a veces son consecuencias de nuestras propias ambiciones y pecados. ¿O no? Vamos a brincar al 7. Para que vean que Dios... ¿Al 7? Sí, versículo 7. Estamos en el 4, verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de... ¿Quién da el don? Cristo. Y Dios ya le dio dones. Cristo ya le dio dones. Él ya le dijo cuáles son sus dones. Que usted no los quiera desarrollar es otro problema.
Él, por medio de su gracia salvadora, ahora nos da dones para el servicio a Él. Hay dones de predicación, gloria al Señor. Hay dones de sustento, dice, hay muchos, no quiero mencionarlos porque los vamos a estudiar. De evangelismo. Todos tenemos un don. Una vez recuerdo un hermano que se me acercó y me dijo, ya pastor, yo creo que el único don que tengo es el don de dar, porque no sirvo para otra cosa. Pero le gusta dar, hermano, sí, pues gloria a Dios. Siga así. Dios le revelará si tiene otro don. Pero si ya tiene claro cuál es su don, hágalo. Hágalo. Y me pasó en la congregación del hermano Juan. Y el hermano lo hacía. Y gloria al hermano. Y gloria al Señor por el hermano que él usaba. Pero hay gente que aún nos cuesta dar. Entonces no tenemos todavía el don. Pero hay otros dones maravillosos. Y cada uno tiene un propósito. Amén. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo de alto llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo que llevó cautiva la cautividad? Estábamos cautivos en pecado. Éramos esclavos del pecado. Él nos libera del pecado, pero ahora somos cautivos por amor de Cristo. Lleva la cautiva la cautividad. Le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Si usted, bueno, vamos a leerlo. Márquese ahí. Marque ahí, porque vamos a regresar. Vámonos al Salmo 68. Leo si sí es ese, porque ya ve que yo me olvido. Para que vea que está citando el Señor. ¿Listos? Salmo 68, 18. Leo. ¿Ya llegaron? Subiste lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ¿quién? Dios. ¿De qué está hablando ese salmo? De la victoria del Señor ante el pecado. Ese es que llevó cautiva la cautividad, que es lo mismo que estamos leyendo. Nos vamos ahora sí otra vez de regreso, para que vea que el Señor pues citaba el Antiguo Testamento. Hermanos, cuando un rey ganaba una guerra, ¿se acuerdan de Daniel y Nabucodonosor? El rey tomaba cautivo al pueblo, y de ese pueblo tomaba gente para servirle al rey. ¿Se acuerdan de Daniel? Esos eran los cautivos que después eran cautivos, pero por amor. Había reyes que se hacían amar y le servían por amor, ya no solo porque estaban cautivos. Y a esas personas las preparaban. ¿Se acuerdan? Sigo poniendo de ejemplo a Daniel. ¿Qué fue lo primero que le pidieron a Daniel? Que comiera bien porque tenía que estar sano. Lo estaban preparando. Lo enseñaron todas las costumbres del pueblo babilónico. Lo prepararon, pero él nunca dejó a su Señor. Bueno, aquí no somos Daniel, pero el Señor con grande victoria en la cruz del Calvario liberó de las cadenas de esclavitud de Satanás en el pecado a todos nosotros. Y ahora Él nos preparó, como a ese rey Nabucodonosor preparó a Daniel y a los otros tres. Ahora Jesús está enseñando el mismo principio. Él nos libera, nos da dones y cualidades, nos prepara para servirle a Él. Sí, amén, amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Usted ya no es esclavo de aquel que fue, del mundo y sus demonios. Ahora usted es esclavo por amor de aquel que en la cruz lo liberó. Ahora somos redimidos. Amén. Gloria a Dios. Pagaron el precio por nosotros. Y nosotros tenemos que actuar gracias a la preparación que Él nos va a dar. El problema es que mucha gente no quiere ser preparada. ¿Por qué la gente huye del ministerio?
Ah, no, es que si me pongo en un ministerio, si yo levanto la mano o si yo siento el llamado, híjole, tengo que estudiar un montón. Ay, nomás de ver al pobre pastor Gerardo cómo se la pasa. Ay, yo ni me la paso así. Dios pone el fuego adentro de ti. Dios pone la necesidad y la carga en ti. Como el Señor Jesucristo que vio a las multitudes. ¿Todavía no sientes ese llamado? Él nos da dones para poder caminar conforme a su mensaje y voluntad. Él no es como nosotros. Vamos a regresarnos ahí mismo, Efesios 2. ¿En cuál estamos? ¿El 4A? Vamos a regresarnos al 2. Efesios 2. Nosotros somos discípulos del Maestro. Pero nosotros no somos apóstoles del Maestro. Bueno, espérenme, regresense al 4. Quiero leer un versículo que está ahí. Ahorita me acordé de él. 4:11. Él da los dones, dijimos, ¿verdad? Para servirles. Ahora vean lo que dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero que vean ahí muy clarito. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los apóstoles ya no son lo que eran en esa época. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesucristo? 13. 12 con él, y luego Judas, que no fue el que se quedó, y tomó ¿a quién? A Pablo. Sobre ellos se fundamenta la fe y los profetas. Esto lo vamos a leer. Entonces, pastor, ahí dice que uno los constituyó apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles de hoy en día? No son del modo de Jesucristo. Hoy en día todo movimiento que hable que hay un apóstol, huya de él. Huya. Porque quieren un título. Quieren un cargo. No servirle al Señor. Porque nomás hay dos ministerios. Ahorita los vamos a ver, hermano. Cuando la Biblia habla de que uno se hizo apóstoles, sí, amén. Ya están, el fundamento está escrito en el Nuevo Testamento. Son los 11 que quedaron y Pablo. Son los 12 apóstoles. No hay más apóstoles. Mismo Pablo lo dijo. Y yo, por último, como abortivo. Él era el último apóstol. Si hoy en día queremos poner el título de apóstol a alguien, sería aquel que va de misionero a abrir iglesias. Porque la palabra misionero viene igual que apóstol. El enviado a dar el mensaje. Luego dice ahí que a otros los constituyó, ¿qué? Profetas. Y de acuerdo a Corintios 14, verso 3, dice que los profetas de hoy son aquellos que enseñan el evangelio, la palabra, para exhortar, edificar y consolar. Ese es el profeta de hoy. Entonces todos somos llamados a ser profetas. Que es enseñar la palabra. Ya no es el que hacía menciones a futuro. Ya no. Ya no puede haber más profetas como el antiguo, porque entonces la Biblia se tendría que seguir escribiendo. Ya no hay más profecías de ese tipo. Ahora el profeta de hoy es llamado a exhortar, consolar y edificar. ¿Por medio de qué? De la palabra. Amén. Amén. Luego dice, a otros evangelistas. Ese sí está clarito, ese no hay que explicarlo. ¿Cuál es el evangelista? El que tiene un don que cuando habla, la gente cree en Cristo.
Pero todos somos llamados a evangelizar. Entonces todos también tenemos que ser evangelistas. ¿Sí entiende eso? Pero mira, hermano, qué interesante está aquí que la gente luego no lo nota. ¿Cuántas veces han oído? Y los 5 ministerios. Y le cuentan aquí. Con los 5 deditos de su mano. Y no, hermano. Porque no son 5, son 4. ¿Cómo, pastor? Si ahí veo yo 5. Se lo voy a escribir con manzanitas. Fíjese bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Luego dice la palabra a otros, que en el griego significa diferente a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y no dice pastores, a otros maestros. ¿Se fijó? Dice pastores y, porque en el griego la palabra que está ahí es una conjunción que significa pastor maestro. El pastor tiene que saber enseñar. Es un pastor maestro. Y ahorita van a entender el porqué. Entonces son 4 ministerios, no 5. El último es pastor maestro. Es pastor y maestro. Ese y en el griego es una conjunción. No lo separa, lo une. O sea que el pastor maestro existe en el griego. Y vayas a la Biblia que está en griego. Y en mi esposa ya lo está buscando. Para que vea la conjunción. Es importante que lo entienda. Porque todos somos llamados a hacer el servicio al Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que los apóstoles no son los apóstoles? Ahora sí nos vamos a ir. Ya marcó ahí, ¿verdad? Nos vamos a ir a Efesios 2:20. ¿Me encontraste? ¿Me la prestas? Mire, en el griego dice: la palabra otros en griego se pronuncia G, que significa partícula primaria como un adjetivo, pero y, o sea que se separa. Pero cuando va, ya la regué. Pero cuando va a donde dice y maestros, sí, no es que se me movió. La palabra que es la I, es la palabra, en el griego es kai. Y kai significa teniendo fuerza, cumulativa, también a menudo. Es una conexión de palabras, kai. Mientras que la palabra otros era una separación, kai, la I, significa unión. Por eso sabemos que son pastores y maestros, es un solo ministerio. Pastor, maestro. Ay, caray. Hace mucho tiempo lo prediqué ahí a los pastores y muchos se me quedaban viendo con ojos de está loco. Pero cuando se los demostré con el griego, ya no sabían qué decir. De hecho, el hermano Sergio me da gusto que él sí me dijo. Entonces ya entendí, hermanos. No es como yo pensaba. Amén. Bueno, vamos a leer 2:20. 2:20. ¿Ya están ahí? Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. No puede cambiar el fundamento ya. Ya el fundamento está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. El fundamento de los profetas, el Antiguo Testamento. El fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Y en ese fundamento, verso 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Dónde crece el edificio? ¿Dónde crece la congregación? En ese fundamento. ¿Usted puede construirlo como usted quiera? No. Tiene que basarse en el fundamento. Ya les he explicado eso. Es poner las zapatas. Es poner la piedra, la roca, que es Cristo. Y sobre esa roca y ese fundamento que es la plancha donde empieza a construir,
se edifica la congregación. Entendiendo ese contexto que Dios da, que Jesucristo da los dones, que Jesucristo te está diciendo que faltan obreros, que Jesucristo es el que está, ahora Él nos enseña las cualidades para poder ser servidor del Señor. Amén, amén. Vámonos a Timoteo 3. Y lo va a marcar porque también vamos a estar brincando a Tito. Timoteo. Primera de Timoteo, sí, amén. Primera de Timoteo 3. ¿Ya están ahí? Amén. Dice 1 Timoteo 3, digo, ahí se fue la lengua. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es obispado? Episcopó en el griego. Si alguno anhela servirle al Señor, el obispo es aquel que supervisa que todos hagamos y aprendamos lo correcto en el Señor. No es el que manda, es el que dirige. Ese es el obispo. Si alguno desea obispado, buena cosa desea. ¿Quién desea ser pastor? Pues es lo que está diciendo ahí. Porque ese es el pastor. El que dirige, el que trabaja, el que enseña la congregación, hermano. Les dije que este llamado es muy fuerte para los hombres. Por eso les decía, ser varón es más pesado que ser señora. El hombre tiene que levantarse, hermanos. Si el varón no se levanta, Dios trae juicio a la congregación. Porque los hombres quieren y deben de anhelar en su corazón. El llamado primero es interno. Usted lo siente. Usted siente la necesidad de servir. Después es externo. La gente lo nota y te ve cualidades y lo dice. Oye, como que tú deberías ser pastor. Oye, como que tú deberías de servir en la iglesia. Es que el Señor nos lo muestra de dos maneras para que no dudes de tu llamado. ¿No le ha pasado que luego estamos con algún hermano que no es pastor y le decimos, pastor, ¿cómo está? Ay, perdón, porque le hemos visto que habla, que se expresa, que enseña. Pero el llamado primero lo siente usted. ¿Pero qué es necesario para poder ser pastor? Maestro. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no se le pueda atacar por cosas que está haciendo mal en la calle, en el mundo. Irreprensible. Hermano, no confunda irreprensible con pecador. Ahí no dice que no sea pecador. Todos somos pecadores y fuimos llamados del pecado. Está diciendo que ya estando en la congregación, en un tiempo de estar en ella, se nota que tú luchas contra tu pecado. Por eso nadie te puede decir algo malo a ti. Ay, es que ese hermano sabe tanto de la vida. Sí, pero allá afuera, días, ¿qué cosas hace? No es irreprensible. En la congregación un santo y en la calle, ¿qué? Es que el hermano se dedica al comercio y nomás compró 3 camiones de cosas robadas. ¿Sí me entiende? Eso ya te reprende. Ya no eres irreprensible. No, pero a mí me lo sorprendió. Yo no sabía que era robado, hermano. Pues
Tenemos que ser irreprensibles. No podemos hacer cosas que sabemos que un día nos pueden acusar. O al clásico, sin ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Luego hay hermanos que no pase una mujer porque eso también no es irreprensible, hermano. El varón de Dios no voltea, lucha contra la carne. Pues sí, amén. ¿Sí me entiende? Luego pasan por delante y uno voltea a ver qué sigue por atrás. No, hermano, eso habla mal de nosotros y te convierte en una persona que ya no estás apta para servirle al Señor. Pero que no sea un pretexto para decir, es que yo por eso no puedo. No, mi hermano, entonces cambie. O sea, no me diga que va a hacer toda su vida así, porque entonces no ha cambiado, no ha nacido de nuevo y sigue condenado. Irreprensible. Es necesario que él sea irreprensible. Marido de una sola mujer. En aquella época había todavía poligamia y había hombres que tenían 2 o 3 mujeres. Eso no ha cambiado hoy en día. Hay hombres que se están en la congregación, que dicen que aman a sus esposas y tienen por allá las capillitas, decían en la iglesia católica. Eso no es un hombre que no sabe ser fiel a su esposa, ¿le podrá ser fiel a Dios? Pues no, tiene casa chica, le dicen. No. Marido de una sola mujer, ojo, no dice de la única. Porque luego aquí quieren cambiarle. No, es que si se divorció ya no puede. No, hermano, dice de una sola mujer. O sea que en el momento que él está ejerciendo, tenga solo una esposa, no ande de volado. Mira, hermano, cuando uno ama en el amor de Cristo, no hay manera de que no ames a tu esposa, hombre. No hay manera. Es la más bonita, es la más linda, tiene todo. ¿Por qué? Porque es una hija de Dios. Sí, amén, amén, amén. Y si ella es hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, tus ojos no pueden voltear por otro lado. Todo lo demás está podrido. Si usted ve las almas de la gente del pecado, pudiera verlas, no se secaba ni tantito. Así estuvieran todas llenas de atributos. No entraba, hermano, no le entra. ¿Sí entendió eso? Sobrio. O sea que no esté borracho. No. Ya hemos dicho que es sobrio. Sobrio es que piense antes de actuar. Que piense las cosas, que domine a su carne por medio del pensamiento en la palabra. Eso es sobrio, el que obedece al Señor. Yo sé que de pronto la tentación está ahí. Usted tiene que actuar con sobriedad. No lo voy a hacer. Aunque sé que está fácil de hacerlo, no lo hago. Al alcohólico dicen que no está sobrio porque no piensa, actúa por lo que el alcohol ya le nubló la cabeza. Sobriedad no es porque no está alcoholizado, es que tú tengas la capacidad de pensar antes de actuar. Y todos la tenemos, que nos hagamos patos es otra cosa. Todos tenemos esa capacidad. Y más si estás en el Señor, Él te la va a dar, más fuerte. Amén, amén. Que está un billete de a 100 en ese sillón. Ay, seguramente me lo encontré. El hermano tiene dueño, está en el sillón de la casa del hermano Germán. ¿De quién es? ¿Sí me entiende? Para la ofrenda. Ese es el punto. Para la ofrenda. Ese es el punto, hermanos. O sea, no podemos estar pensando, usted se encuentra una cartera llena de dinero, pero trae la credencial del dueño de esa cartera, tiene que llevarla. Sí. Eso es ser sobrio. Van a ver lagartones y lagartones, pero usted es sobrio. No cae. Prudente. ¿Qué es ser prudente? Que no actúe por impulso. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en las congregaciones? Porque hay pastores que actúan por impulso. El pastor se enoja y la agarra con el primero que está enfrente. Un ejemplo, no quiero ofender a nadie otra vez. Un ejemplo. Llega un hermano, no sé, en playera. Y el pastor, en lugar de, ven hermanito, hablando de que va a predicar, porque a lo mejor usted puede llegar en playera, pero va a predicar y llega en playera. Y el hermano no le gusta que la gente ande con playera porque va a subir al púlpito. En lugar de agarrar y ven, hermano, mira, oye, entiende, mira que por esto y por esto. Enfrente de toda la congregación, eso es no ser prudente. Hermano, ¿por qué viene así? Si ya sabe usted que en el Señor no le...
Eso es ser imprudente. ¿Qué pasa en el corazón del hermano que es atacado? Se entristece. No, ojalá y fuera tristeza. Se ofende. Se ofende. Y cuando te ofendes, ¿qué pasa? Te enojas. Y cuando te enojas, ¿qué pasa? Pues tampoco piensas. Y entonces se hace un gritadero de aquí para allá y de allá para acá. Por no tener prudencia. ¿Entendió eso? Sí, amén. Por eso el Señor puso reglas claras. Si en algo pecare tu hermano contra ti, háblale tú y él solos primero. Para evitar ¿qué? Ese tipo de altercados. Y por eso hay muchos pastores que, ay, joder, creen que porque gritan más los oyen. No, hermano. Predicar no es gritar todo el tiempo. De hecho, hay que gritar muy poco. Solo para recalcar, para que volteen a verme. Decoroso. Ya hablamos que es decoroso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mujer, no? El decoro, el arreglo, pues. ¿Se acuerdan? Hospedador. Este es perfectamente increíble. Hay congregaciones que no saben ser hospedadores. Decía un hermano y presidente del movimiento de Iglesias de Jesucristo, que él iba a congregaciones que de pronto ni un refresco le ofrecían, y peor aún, llegaba, lo invitaban para que llevara el grupo, tocaban y todo, y ya cuando se regresaba, pues ahí como le puede usted regresarse, dice que un día tuvieron que vender los sombreros para poder sacar para el pasaje de regreso. Él platica esa historia. Le creo, porque estoy seguro que el hermano en ese aspecto no me... Hermano, un pastor, un hombre de Dios tiene que ser hospedador. Si no tienes más que agua, pues agua ofreces. Sí, amén. Pero ofreces. Amén. Si podemos entre todos, juntamos, como decían los muchachos en el barrio, la vaquita, y algo compramos. Pero buscamos que todos tengamos algo en la mesa. ¿Sí me expliqué? Amén. Eso es ser hospedador. Viene un hermano de Colombia y de pronto, ay, oiga, Pastor Gerardo, ¿qué cree que vengo de parte del hermano Edgar Escobar? Y dice que usted está aquí en México. Voy de paso, no me deja quedar en casa, yo averiguo si es verdad. Y si es verdad, claro, hermano, ahí aunque sea un petate le pongo. Pues sí. ¿Sí me entiende? Un taco de frijoles. Con quesito. Con quesito. Bueno, si hay para quesito, pues con quesito. Chile en vinagre. Entendimos entonces. Pero vea lo que dice después. Apto para... Enseñar. ¿Oyó? ¿Por qué pastor y maestro van de la mano? Todo aquel que es llamado al servicio del Señor es apto para enseñar. Eso no quiere decir que usted tenga una pedagogía libertaria de no, mi hermano, no. Que sus palabras sean las correctas para que el otro comprenda. Dios le va a dar el don. Deje de preocuparse. Porque luego la gente dice, ay, es que yo no sé hablar. También lo decía Moisés. Y después era él el que hablaba. Según le pusieron a Aarón y después era él el que estaba allá. Se le olvidó que él no sabía hablar. ¿Qué digo, Jeremías? Soy niño, no te preocupes, yo te maduro. O sea, Dios no da pretexto. Si usted hace lo que Él le dice, Él le enseña y le capacita. Gloria a Dios. Y hermano, y para eso estamos, para ayudarle a aprender. Si usted me pregunta a mí, oiga, pastor, ¿cómo es que hace eso? Que sube la voz, baja la voz. Se llama dicción. ¿Cómo? ¿Dónde aprendió usted eso? Ah, mira, hermano, yo lo aprendí aquí. ¿Quiere que le explique cómo se hace? Pero si usted no pregunta, pues no aprende. Pues sí. Me preguntó un hermano, pastor, ¿cómo le hago para el instituto? Le dije, usted no se preocupe, Dios va a abrir puertas. Todo el que quiera estudiar y prepararse para el servicio del Señor, busque Biblia Libre Prédicas. Hay 300 enseñanzas ahí. Cuando se las acabe me avisa para mandar al ministerio, a la escuela de... ¿Sí me entendió eso? No hay pretexto. Ahí está Biblia Libre Prédicas, es un canal de YouTube que empieza desde lo básico y va creciendo y va creciendo y va creciendo en esas más de 300 predicaciones que tiene ahí, de pura enseñanza sobre la palabra de Dios. Cuando domine todo eso, ya le va a faltar poquito, ya puede ir al instituto.
Pero primero tiene que leer toda la Biblia. Cuando yo estudié, busqué asesoría. Cuando le dije al Señor, ábreme puertas, yo quiero aprender, ¿cómo es que quieres que enseñe si no sé? Lo primero que me preguntaron allá en Ecuador, aquel hermano que me hizo la grande gracia el Señor de que me abriera las puertas del conocimiento en diferentes temas que aprendí con él. Lo primero que me preguntó fue, ¿ya leíste toda la Biblia? Cuando yo le contesté, llevo 3 vueltas. A ver, ¿qué es esto? No, pues esto. ¿Y esto otro? Sí, vienen tal. Y esto, no me la sabía, hermano, pero lo que me preguntaba lo entendía porque ya la había leído. Entonces él se dio cuenta que yo sí tenía hambre de aprender. Pero hay gente que luego dice, quiero estudiar el Instituto Bíblico, y cuando le preguntan, ¿ya leyó toda la Biblia? ¿Cuántas vueltas lleva? Entonces, ¿te voy a mandar a un instituto bíblico? ¿O primero te pones a estudiar la palabra? Primero te pones a buscar al Señor con todo tu corazón. Primero le clamas a Él, Señor, mira, ya la acabé y no entendí ni jota. Ayúdame. Ayúdame. No puedo. No le entiendo. Y él, viendo tu fidelidad, hace la obra. Así de grande es Dios. No dado al vino. Creo que está claro, ¿eh? Ve que al varón nos la ponen bien difícil. Fíjese todo lo que le dice. No dado al vino. No pendenciero. O sea que no hace contienda de todos. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Para qué quiere usted aprender para pastor? ¿Para qué quiere servirle al Señor? No, es que yo he visto que los pastores siempre traen dinero. Pues que no conocen al pastor Gerardo. Hermano, si tu corazón te quiere servirle al Señor a cambio de ganancias deshonestas, no le sirvas. Ni lo intentes, porque te vas a condenar a ti mismo. ¿Se acuerdan que leímos a Simón la semana pasada? Que quiso comprar el don de Dios, ¿se acuerdan? No, mi hermano. Tiene que ser por amor, sin buscar nada a cambio. No predicamos para el mundo, predicamos para el Señor, para que la gente conozca de Él. No enseñamos el evangelio para tener mucha gente, no. Sembramos la semilla para que Él riegue y coseche. El verdadero Hijo de Dios entiende el llamado. No sé, a lo mejor aquí nunca crece, pero todas esas semillas que podamos regar, Dios nos va a ir llevando a donde quiera. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero propósito de buscar buena cosa. Dice que si alguno anhelar es más allá de un pensamiento de querer porque me conviene, es sentir la necesidad de servirle al Señor. Tiene que ser apacible. ¿Cómo va a haber un pastor que pierde el control? ¿Cómo va a haber un hijo de Dios que de todo se enoje? No se puede, hermano. No se puede. Y imagínese a alguien que está al frente de una congregación que cada vez que usted se le acerque le diga, hombre, hermano, ya me he preguntado 10 veces eso, ya. No. Así me lo pregunte 20, yo le voy a seguir contestando. El hombre de Dios tiene que tener la capacidad de lo que le llama la Biblia dominio propio. No avaro. Ese también está bueno, ¿no? Vamos a hacer una empresa en la congregación, hermanos, para que la congregación crezca. Vamos a hacer trabajos allá afuera y a vender comida y hacer esto y aquello. ¿Con qué propósito? Pues para comprar el terreno y la mitad de lo que se saca para la bolsa y la otra mitad para la... ¿Eso es ser avaro? ¿Saben cuántas sociedades que han empezado en congregaciones terminan peleados y separándose los hermanos y hasta saliéndose de la iglesia? Montones. Montones.
Porque el dinero corrompe. Un negocio, vamos a poner aquí, bueno, sin ofender a los hermanos, una pastelería, casa de oración, Salmo 91. Y empieza a crecer y a ganarse mucho dinero. Entonces los administradores dicen, no, pues esto está muy bueno, mejor en lugar de eso a la iglesia, la voy a llevar por mi cuenta. ¿Se corrompe el dinero? ¿Sí me explico? No seas avaro. Si se ocupa algo en la congregación, tiene que salir del corazón del pueblo. Un hermano necesita un medicamento. Todos nos cooperamos con lo que podamos para ayudarlo si él no tiene. Queremos comprar un terreno. Todos ofrendamos para el terreno, pero que sea realmente para eso. ¿Para qué quiere hacer negocios? Trabaja, usted gana. Dios le bendice. De lo mucho que él le da, usted da. Pero debe de nacer en el corazón. No es de que el pastor diga, bueno hermanos, mañana empiezan las cuoticas de 1,000 pesos. Cada semana. Para poder comprar el terreno. Y ya cuando se atrasa, hermano, ya debe 5. Eso no es de Dios. ¿Sí entendió eso? Eso no es de Dios. Y por último, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí viene la pregunta del millón. O sea, que para poder servir al Señor, debo de gobernar mi casa. Pues si no puede gobernar su congregación de su hogar, ¿cómo va a ayudar en la congregación del Señor? Gobernar su casa no quiere decir que todos los hijos son cristianos. Porque el que llama y cambia vidas es Dios. Pero sí que todos entiendan que la autoridad es usted. Eso es gobernar bien la casa. Que ellos saben que tienen que obedecer porque usted es la autoridad. Gobernar bien su casa es que su esposa lo ve con ojos de amor y no con ojos de ya llegó este otra vez. ¿Sí entendió eso? Que anhela estar a su lado, no de lejecitos. Eso es gobernar bien la casa. Que los hijos les dé gusto, porque su mamá y su papá, o el que a veces, como en el caso nuestro, viven felices. No al revés. Que luego te dicen, ay, ¿por qué no te has divorciado, mamá? Ay, yo no sé cómo aguantas a ese señor, es tu papá, no le haces. Gobernar bien su casa, hermanos, es que haya armonía de amor en el hogar. Porque la base de todo, ¿qué nos enseñó el Señor? Es el amor. Y si el amor no está en el hogar, menos en la congregación. Ámense. Pero ámense con el amor que Cristo nos enseñó. ¿Cuál fue el amor que Cristo nos enseñó? Desinteresadamente. Dispuestos al sacrificio por el ser amado. Si yo le pregunto a la mamá, ¿está dispuesta a sacrificarse por sus hijos? Contesta en automático, ¡claro que sí! ¿Y por el marido? ¿Por quién? ¿Por el esposo? Pues déjenme veo. Si es, hermanos, el amor es total, ¿o no es amor? No es amor, sino es total. Cristo no le pensó 2 veces, Él dio la vida por su novia, por su iglesia. Él la dio. Y nosotros, esto nos enseña el requisito fiel para ser un obispo. Pero vean lo que dice el verso 8. ¿Listos? Los diáconos asimismo deben ser, ojo, vean que lo que le pide al diácono, ¿cuál es el diácono? El que sirve en la iglesia. Se hace en alabanza, se hace cocinando, se hace sirviendo, se hace limpiando, se hace discípulo pegado al pastor. Todo pastor anhela, como todo lo del Antiguo Testamento, tener a alguien que no se le despega para aprender de él. Todo pastor anhela una persona dispuesta a estar pegada a aprender.
8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué es doblez? Sin doble cara. Que aquí te dicen, sí, te amo, te quiero, y cuando sales de aquí, como me cae gordo ese. Que no sean hipócritas. Sin doblez. No dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. ¿Se fijó que son casi las mismas características que el pastor? ¿Que el obispo? Solo le faltó decir que era hombre de una sola mujer. ¿Cierto? Pues no le faltó, fíjese, dele la vuelta, bueno, verso 11. Las mujeres, ya lo leímos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien. ¿No es exactamente lo mismo? Entonces aquí nadie se escapa, mi hermano. Aquí no es de que yo, bueno, voy a ser diácono, que acabo no tengo tanta responsabilidad. Son las mismas responsabilidades que el pastor. Y como también hay mujeres diaconisas, se las volteo. Mujeres de un solo marido. Honestas. Que gobiernen bien sus casas. Es para los dos lados, pues. Es para los dos lados. Todo lo que acabamos de leer no es solo para el hombre, es para todo aquel hijo de Dios que se hace llamar cristiano. Es para todos. Verso 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en quién. En Cristo. Todo lo que acabamos de explicar no es para el pastor, no es para el que quiere ser pastor, es para todos nosotros. Son cualidades cristianas. Porque todos somos llamados a servir. Ya les dije, aquí en nuestra congregación, nada puede impedir, si Dios le dio un mensaje y se lo presenta al pastor, y Dios le puso que usted lo diera, y el pastor lo ve como realmente importante, la mujer puede predicar. Pero tiene que el pastor revisar. No nomás a la mujer. También si a mí me llega un hermano, pastor, quiero predicar. Tengo el llamado. A ver, ¿y qué va a predicar mi hermano? Voy a hablar de la muerte de David. Ay, ¿qué simboliza David? Pues los problemas, la falta de... No, mi hermano, no. Léalo otra vez. Cuando entienda qué simboliza, usted viene a predicar. Porque David simboliza a Cristo. Y Goliat al pecado. Amén, amén. Si la gente me quiere predicar otra cosa, pues, mi hermano, todavía no está listo para hacer otras conjeturas. Primero vaya a lo que es el mensaje original. ¿Sí entendió eso? Ahora vamos a Tito. Ya. ¿Sí sabe dónde está Tito? Sí, uno de Timoteo. Está en Hidalgo allá en mi familia. ¿Ya? Vean lo que dice Tito 1. 1. Pablo saluda, y ¿sabe qué era lo hermoso? Cuando usted lee una carta de Pablo, en el saludo hay toda una teología. Vea qué bonito dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué está aclarando Pablo? Tengo dos testigos.
Y para que mi palabra sea fiel, tiene que haber 2 o 3 testigos, ¿recuerdan? De acuerdo a la ley judía. ¿Qué está diciendo Pablo a Tito? Yo vengo porque tengo la verdad en mi boca. Y tengo 2 testigos, al Padre y al Hijo, a Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Quién escogió a Pablo? Dios. ¿Quién lo preparó? Jesucristo. ¿Se da cuenta? Eso no ha cambiado, mi hermano. Sigue vigente hoy. Sigue vigente hoy. Y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la piedad? Aquel que busca con afán la verdad del Señor, aquel que ora, aquel que lee la Biblia, aquel que se pone a investigar cuando no entiende. A usted le pueden decir muchas cosas, puede encontrar 3 cosas diferentes. Alguien le dice a usted 2 más 2 es 3, otro le dice 2 más 2 es 4, otro le dice 2 más 2 es 6 y otro dice 2 más 2 es 2. Y entonces usted, a todos, ¿cómo sé cuál es la verdad? No es pensando, bueno, pues si sumo todo y lo divido entre 2 queda 5. 2 más 2 es 5. No, usted es su pensamiento. ¿Qué hace cuando tiene una duda? Investiga. A eso nos llama el Señor. A escudriñar la Escritura. Si alguien me enseñó una cosa, el pastor Gerardo enseñó otra, el pastor fulano de tal enseñó otra y otra, yo busco dónde está la verdad. Y solo hay un lugar donde buscarlo, la Escritura. Es lo que está diciendo. Eres de la piedad. Esta carta se la dirigen a Tito. Vamos a leer el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué dejó a Tito en Creta? Para que organizara la congregación y estableciera ancianos. Y usted va a decir, no, que nomás hay 2 ministerios, pastor, obispo y diácono. Ya salieron los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los mismos que los obispos. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué le pide que tenga de características el anciano? Verso 6. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer. ¿Oye eso? ¿No está repitiéndose de nuevo? Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Fíjense, aquí me interesa esto. Pastor, o sea que no puedo tener ningún hijo rebelde, no puedo prestar el ministerio. ¿Cuál es el padre más perfecto que existe? Dios. ¿Y tiene hijos rebeldes? Sí, nosotros somos rebeldes. ¿Por qué sé que somos rebeldes? Porque no hemos obedecido al 100 a lo que Él nos enseñó. Somos rebeldes. Entonces, cuando dice ahí que no tenga hijos rebeldes, se refiere a que no se sometan en nada. Se refiere a que usted tiene que tener el control y que ellos deben de ver la autoridad de usted. Pero es obvio que mientras más crecen, más difícil es que se sometan. ¿Sabe por qué le llaman adolescencia a la adolescencia? Porque adolecen de todo. Todo les duele. De todo se enojan. Y uno tiene que tener la capacidad, con ayuda del Señor, para saberles hablar. Pero nunca doblegarse cuando tiene la verdad. Y reconocer cuando nos hemos equivocado. Verso 6. El que fue irreprensible marido de una sola mujer. Ya lo leí. 7. Porque es necesario que el obispo... Ah, caray. ¿Qué no estaba hablando de los ancianos? ¿Sí o no decía arriba ancianos? Estén para que estableces ancianos. Y luego abajo en el 7 dice, porque es necesario que el obispo. Entonces, los ancianos son los mismos que los obispos.
En la congregación debe de haber un cuerpo de ancianos, de obispos, para que entre todos tomemos las decisiones acertadas para el crecimiento de la congregación en el Señor. Por eso es necesario que se levanten y que obedezcan lo que está pidiendo aquí. Y aquí, así como vamos en esta congregación, sí vamos a ser ancianos, pero literalmente. Tenemos que hacer que se levanten y que los jóvenes también tengan deseos. Amén, amén. Entonces, obispo y anciano es lo mismo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. Y aquí nos agrega algo que no había dicho allá. Santo. Dueño de sí mismo. Hermano, todas esas cualidades es el reflejo de tu santidad. Todas las cualidades que hemos estado estudiando el día de hoy es porque usted es santo, apartado del pecado. Por eso puede tener esas cualidades tan descriptivas que está hablando ahí. Santo, dueño de sí mismo. Pero vea lo que le agregaron en el verso 9. Por eso es un complemento de lo que leímos en Timoteo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que ¿qué? ¿Cómo se va a enfrentar usted a alguien que le va a decir una sarta de cosas si usted no conoce la palabra? ¿Sabe por qué mucha gente, les digo yo, cuando venga un testigo de Jehová no le abra la puerta? Porque como todavía no están maduros en la fe, no me los vayan a torcer. Uno de los miedos de Pablo, ¿cuál era? Y me preocupa que así como a Eva, que fue engañada, venga el engañador y les tuerce el evangelio. Hermanos, tienen que estar firmes, fuertes y aprender más, porque si no, somos como barcos flotantes. Y los vientos de las doctrinas nos mueven de un lado a otro. Retenedor de la palabra fiel. ¿Dónde está la palabra fiel? ¿Dónde está la leche no adulterada? Aquí. No dice retenedor de la palabra del pastor. De la palabra fiel. De la Biblia. Si usted no ha leído toda la Biblia, ¿cómo va a retener la palabra fiel? Tal como ha sido enseñada. Usted retiene la palabra y luego la enseñanza, ¿qué hace? Pues le da a usted el complemento de lo que ya leyó. ¿Sí entendió eso? Para exhortar con sana enseñanza o sana doctrina, como le llaman, ¿no? Todas las iglesias dicen que dan la sana doctrina. Y solo aquel que ha leído la Biblia sabe si es verdad o no. Si usted sigue compenetrándose de su palabra, no va a ser engañado. Por eso es triste ver gente que cuando alguien en una congregación dirige mal, le aplauden. He oído pastores que dicen, esto no lo dice la Biblia, pero lo digo yo, y la gente aplaude. ¿Cómo que él lo dice y le aplaudes? No, yo no quiero que él me diga, yo quiero ver qué dice el Señor. Es diferente cuando alguien dice, la palabra del Señor dice esto, yo lo comprendo así. Ah, bueno, amén. Yo se lo explico así, pero su deber es ¿qué? Escudriñar e investigar. ¿Por qué? Verso 9, digo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando con ganancias deshonestas lo que no conviene.
Usted tiene que estar preparado para taparle la boca a esos falsos que están por ahí. Y no es contendiendo con ellos, mi hermano, es enseñando usted la verdad. Pero si se toca enfrentar a alguien que de pronto usted le invitan y dicen una barbarie, dicen una herejía, usted tiene que tener fundamentos para hacer ver que eso no es correcto. Porque las herejías están fructificando en las congregaciones del Señor. Ahora ya no solo es la prosperidad, ahora ya no solo es los milagros y prodigios que la gente quiere, ahora ya hasta risa santa, animalismo, y bueno, una de cosas que ya dan miedo, hermanos. Ya dan miedo. ¿Ya las vio? Ahí sale la cara. Ah, No necesito ir para ver. Luego me mandan cada cosa. Mi madre me mandó hace poco un video donde un sacerdote católico, según está diciendo, y ahorita el cielo va a ver y va a danzar el sol, y empieza como a parpadear el sol, y todo, ¡ay! Y una nube ahí tapando y diciendo que el sacerdote había movido la nube para que el sol parpadeara. Y mi mamá casi me está diciendo, ¿ves? Lo que hacen los cristianos lo hacemos los católicos. ¿Y qué le mandé decir yo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. amén, amén. Muchos dirán en mi nombre, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice milagros, en tu nombre, pero nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahorita hay infinidad de engaños, hermano. Hay videos, y ahorita ya están de una mujer que se disloca el hombro y ha ido como a 4 iglesias a hacer el mismo milagro de que se lo endereza y se lo acomoda. Una morena. A esos que hacen que según las manos crecen, puras mentiras. Hermanos, de verdad es increíble el mundo de maldad en el que estamos viviendo. Y si la gente está buscando a Jesucristo por milagros, no ha entendido el Evangelio. A Cristo no se le busca por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Vamos a cerrar. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Es un ruego, hermanos, que Pedro hace. Y este ruego, el Señor lo tiene en mi corazón. Se necesita, hermanos, que las nuevas generaciones empiecen a levantar. Porque yo no soy eterno. Sí, amén. Porque el Señor necesita que su congregación siga. Nunca se detenga. Y sigamos enseñando la verdad del Evangelio. Necesitamos formar futuros pastores, futuros evangelistas, diáconos. Todos somos llamados a servirle al Señor. Pedro dice en el capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Él le va a rogar a los ancianos, aquellos que se van a quedar en su lugar, porque él ya sabía que estaba viejo. Él era el testigo que se iba, pero se quedaba la enseñanza. ¿Qué les rogó? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermanos, siempre hay que servirle por voluntad, no por obligación. Amén, amén. Pero tiene que nacer, pues. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No predicamos para ganar el dinero, predicamos para que el Señor sea glorificado. Aleluya. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué? Porque si usted le sirve al Señor, un día Él va a venir.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, ¿no quieren esa corona? Amén. Sírvanle al Señor. Él va a venir, no sé cuándo, no sé si mañana o en más tiempo, pero tiene que estar preparada la congregación para la venida de nuestro Señor. Y si Él antes de venir nos lleva, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué va a pasar con la congregación? ¿Qué va a pasar con ustedes, con nuestros jóvenes, con nuestros niños que vienen creciendo? ¿Qué va a pasar? Pues sí. Ser varón es una carga hermosa para servirle a aquel que nos dio la vida en la cruz del Calvario. Pero nada impide que la mujer también sea una diaconisa. Depende de quién, de ustedes. El llamado ya está. Ahora hay que buscar. Ah, no leí el 5. Se me olvidó el 5. Luego se me olvida, ¿no? Ah, sí. Igualmente jóvenes, para los jóvenes, me estaba comiendo, perdón. Sean sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes también se someten. ¿A quién? A sus padres y al Señor. Amén. Bueno, hermanos, el llamado está en la mesa. La semana que entra vamos a continuar hablando de las responsabilidades del varón. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Sí, amén. Vamos a ponernos de pie. Y recuerden con todo su corazón, hermanos. Todos somos llamados a servir a nuestro Señor Jesucristo.